Lo que voy a decir no le va a gustar a mucha gente. El mensaje de estás bien como estás, porque tú lo vales. Tú tienes que aceptar a ti mismo, aunque seas un mierda. Me acepto, me doy un abracito y ahora me pongo a trabajar. Porque claro, ¿cuál es sino el propósito de la vida? Todos tenemos dentro ese sentimiento de que cuando veo algo que me cuesta, que es difícil de alcanzar, yo puedo hacer una cosa, pues esforzarme más o matar al ideal. Fallo muscular pueden ser tres cosas: fallo psicológico, fallo técnico y luego está el fallo. Durante décadas nos hemos tragado la ventana anabólica, nos han tomado el pelo. La evidencia científica, ¿qué es lo que nos dice? Que la suplementación es lo último del último que no tiene prácticamente casi impacto. Es más, nosotros hemos llegado a tomar un tipo de proteína antes, un tipo de proteína después, y luego un tipo de proteína antes de ir a dormir. Toda esa mierda, todo ese FOMO, ¿quién lo creaba? ¿De dónde venía? Y a través del físico construido a base de fármacos, te estaban vendiendo el suplemento. Cuando tú te estás suplementando una sustancia, y vuelvo a repetir la palabra suplementar, ¿de qué carencia te estás suplementando realmente si no sabes qué es lo que necesitas? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Muy bueno tenerte. Oye, para la gente que todavía no te conoce, ¿cómo te escribirías en 30 segundos? O sea, 30 segundos. 0 Sí, segunditos. 30 segundos. Un cafecito rápido. Bueno, Una charla de ascensor esto. esas son las cosas difíciles, las preguntas más difíciles, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, soy Roberto Morosi, autor de la Biblia del Culturismo Natural. Os voy a hacer el clip este que hago en YouTube, ¿no? Tengo una escuela de culturismo natural donde hemos formado más de 3.000 alumnos. Llevo toda la vida en el mundo del fitness, bueno, más de 30 en realidad. Y no sé, y muchas cositas que espero que la gente descubra a lo largo del podcast. Y igual le vamos a ir diciendo más credenciales para que no sea un currículum infumable esto. Lo que vemos siempre mucho nosotros en tus entrevistas y tal, porque te hemos investigado, es que vas siempre contracorriente. Sobre todo ahora con las modas que ha habido sobre el culturismo natural, sobre sí, sobre no. Sí, a ver, claro, contracorriente es una manera de decirlo, ¿no? Yo lo único que hago es decir la verdad. Lo que pasa es que si a veces las tendencias culturales es que se les vaya la pinza a todo el mundo y empiece a decir que existen las mujeres con pene, pues bueno, escucha, pues yo digo la verdad, ¿sabes? Independientemente, y claro, puede ser radical o puede ser contracorriente. Yo siempre me agarro a la verdad. Entonces, bueno, dependiendo... Claro, ¿sabes qué pasa? Te digo esta respuesta porque en 30 años he visto muchas contracorrientes. A veces yo no era contracorriente y a veces sí. Lo que pasa es que la gente va cambiando según tira el viento y yo siempre estoy en el mismo sitio. Qué bueno. Entonces, bueno, quizás dentro de 5 años no será contracorriente lo que yo digo. No, tal cual. Es lo normal. Lo comentaste que lleva. Ha sido bueno lo de la Este mujer. podcast va a ser muy bueno. Cuando he dicho que siempre se agarra, yo he dicho, joder, si se agarra. Me contaste que lleva más de 30 años en el mundo del fitness. ¿Cómo empezaste tú? Sí. Ostras, pues empecé, de hecho, con 14 años, a punto de cumplir 15, después de haber hecho, como todo el mundo, ¿no? Un poquito de fútbol, un poquito de piscina, ibas haciendo un poco de deporte y yo, claro, como era muy flaquito y desarrollé muy tarde, porque recuerdo prácticamente el cambio de primero del instituto al segundo, porque en Italia, bueno, era diferente, ¿no? La historia, pero era como otra persona. De repente mis compañeros se encontraron un tío que... ¿Este qué ha pasado? ¿No? ¿Este quién es? Ese es el nuevo de la clase, ¿no? España, tío. Porque literalmente yo tardé muchísimo en desarrollar. Estaba con 14 años, quizás, no sé, creo, si no voy mal, era unos 65 por 55 kilos. Y luego de repente, en un año, pues me puse ya con la altura que tengo ahora, con 87, estaba en 75, seguía siendo un flaco, pero claro, de repente había cogido 20 kilos y había estirado un montón, ¿no? Entonces, claro, yo qué pasa, que durante toda esa fase, como además tenía un hermano mayor de 6 años, que era como un poco mi referente de decir, ostras, está muy fuerte, está muy guapo, todo el mundo dice, qué popular es tu hermano, en un pueblo de 1.500 habitantes. Claro. Y entonces yo tenía como la cosa de querer ser como mi hermano, ser más fuerte, de no ser tan chiquitín. Y entonces dije, bueno, lo típico, que empiezas en casa haciendo flexiones, domina la típica barra colgada al techo y te calienta después de ver a Rocky y Rambo, que era en aquel entonces. Y cuando de repente algún amigo mío veo que se pone más fuerte, de repente digo, ¿qué ha hecho? ¿Has visto fulanito qué fuerte se ha puesto? Y digo, ¿y qué hace? Y digo, no, es que se ha apuntado al gimnasio. Y digo, joder,
coño, eso es trampa. Es que yo estoy haciendo flexiones en casa. Entonces dije, hostia, pues igual me apunto yo también. Y así fue, me apunté. Joder, y recuerdo además con un poco de ternura y poco de risa, una de las primeras veces, si no la primera vez que estaba entrenando, lo típico, en aquella época había instructores que te hacían una rutina, cosa que ahora cada vez es más raro. Y recuerdo que yo, claro, hice mi rutina y después, pues claro, me encuentro con este amigo mío que había empezado antes que yo, que estaba un poquito más fuerte, y dijo, pues me voy a quedar y voy a hacer también la suya. O sea, Qué bueno. En mi cabeza era espectacular. En mi cabeza era espectacular. ¿Qué pasa? Que el instructor me decía, no hagas el tonto, que no te vas a poder ni mover. Digo, ¿qué vas a ver este? Y exacto, las agujetas. Porque no me voy a mover, claro. Y efectivamente me quedé como una semana y luego no me podía ni duchar, me acuerdo, no me podía ni mover la mano, porque claro, las agujetas que pillé, claro, me hice como 2 rutinas seguidas. Lo típico cuando tienes tiempo de sobra y te tiras toda la tarde entrenando, ¿no? Y ahí ya empecé a aprender que igual eso no había que hacerlo. Muy bueno, a mí me pasó algo parecido la primera vez que me apunté a un gimnasio, creo que fue con 16, 17 años más o menos. Fui y tal, vi pesas, más o menos, en ese momento levantaba a lo mejor 7, 8 kilos más o menos. Y empecé a hacer y dije, esto no me cansa tal. Al día siguiente, o después de 2 días creo que fue, tenía así, que parecía un Lego, no podía moverme. Es horrible. Cuando me tumbaba en la cama, estaba así y no podía bajarlo para abajo. Decía, es que me duele. No, es que es horrible. Yo me acuerdo que eso, no podía ni peinarme, ¿no? Y digo, ostras, yo que la he cagado. Claro, la típica cosa que tú como al final no sabes lo que se siente, lo que ocurre, ¿no? Y bueno, pero bueno, luego poco a poco, ahí empezó todo. Y luego, en fin, una larga historia. Sucedieron muchas cosas en 3 décadas. Luego. Te voy a preguntar, Roberto, en ese momento, ¿cómo eran los gimnasios? Quiero decir, muchas veces también, y sobre todo lo vemos en el día a día, nosotros, yo al menos ya no tanto, es decir, no sigo yendo tanto al gimnasio, hago otros deportes, luego te cuento, pero sí que veo, por ejemplo, mucho, y sobre todo lo veo mucho en redes sociales, tío, que la gente cuando va, al final la gente, uno, no sabe qué hacer, otro, tengo miedo, tengo ansiedad, me da vergüenza estar a lo de gente, y como que entran por miedo, ¿sabes? En plan, ¿tú cómo era en ese entonces? ¿La gente entraba porque se sentía mal consigo mismo o era más ilusión, yo quiero estar como tal? ¿O cómo lo ves todo eso? A ver, yo creo que han cambiado muchas cosas, muchas para bien y otras para mal. La parte buena que había, por lo menos lo que yo viví, es que estabas acompañado. Es decir, tú cuando ibas en el gimnasio había un poquito más el sentimiento, la sensación de que te apuntabas a un deporte, ¿no? Por ejemplo, yo también paralelamente empecé a hacer artes marciales. O sea, como os he dicho antes, también había hecho fútbol, había hecho otras cosas. Entonces, tú lo normal cuando empiezas una disciplina deportiva es que, bueno, como que, claro, tú no sabes. Y lo que tú dices, tienes inseguridad, no tienes ni idea. Tienes que tener la humildad de aceptar que vas a ser un inútil, porque como dice Peterson, the fools precede the master, o sea, antes de ser un maestro tienes que aceptar ser un inútil, porque en cualquier cosa tienes que empezar desde abajo, porque no hay otra manera de aprender. Pero claro, evidentemente si tú tienes una guía, todo ese proceso se hace como mucho más ameno, ¿no? Claro, y bueno, que confías, ¿no? En ese mentor, en esa persona. Entonces, claro, nosotros cuando nos apuntábamos al gimnasio, pues había un instructor que te hacía la rutina, que por lo menos te acompañaba, te enseñaba. Luego, es verdad que la gente, la mayoría, se pensaba que el típico efecto de Dunning-Kruger, ya la vez que has aprendido que esto es para pecho, el otro es para espalda, el otro es para hombro, ya sé todo de aquí, aquí me pongo ya a enseñar a los demás. Bueno, sí, estás en la cima del sesgo del efecto Dunning-Kruger, ¿no? Pero por lo menos había esta sensación y la gente, la verdad es que, a ver, había un buen ambiente. O sea, la gente iba a entrenar y a mejorar y ya está. O sea, y había como un poco rollo club. Vale. Luego, claro, ahora el gimnasio era un poco, quizás de buenas a primeras, un ambiente hostil, ¿no? Porque era un poco rollo gimnasio de Rocky, ¿no? Sí, todo fuerte, hierro, tal, ¿sabes? Un poco rudo, ¿no? Pero eso era bueno. Yo me acuerdo que en mi gimnasio había un lema ahí que con unos dedos así decía, tú, empuja más, ¿sabes? Entonces, y el lema era come y empuja. Era como una especie
de frase zen, como que al final parecía como algo de cazurro, pero que en realidad encerraba mucha verdad, ¿no? Porque luego igual, bueno, luego podemos ir desarrollando. Ahora mismo con el exceso de información que hay, la gente al final tiene como más una cuestión de, o sea, como una parálisis por análisis. Es decir, el problema es que ahora mismo, bueno, y vosotros que os dedicáis al marketing, es que hay un exceso de presión en tocar las teclas del FOMO, ¿no? Del fear of missing out, ¿no? De que todo el rato, como yo quiero vender algo y además estamos en un entorno súper competitivo donde todo el mundo está ahí intentando, mírame a mí, cómprame a mí, escucha lo que tengo yo para ti. Y todo el rato estamos tocando la tecla de te estás perdiendo esto y no te has enterado del otro. Es que, claro, y que todo eso en el usuario crea un caos. Porque cuando tú no tienes los conocimientos para poder discernir el oro de la paja y todo el mundo te está diciendo que lo que estás haciendo está mal, independiente de lo que hagas, ¿eh? O sea, si haces una dieta, están los que te dicen que es lo contrario. Si haces un tipo de entreno, es lo contrario. Si haces heavy duty, el volumen. Tío. Si haces mucho volumen, el heavy duty. Si haces no sé qué, y tú dices, ¿pero qué tengo que hacer? Tal cual. Entonces eso desmotiva mucho. Y eso no lo teníamos antes. O sea, antes... Claro, igual no tenías el mejor entreno del mundo, igual no tenías las mejores máquinas del mundo, ni el mejor entorno del mundo, pero lo que sí tenías es que lo que tenías creías que era lo correcto, entonces come y empuja. Dale caña y al final los resultados llegaban. Ahora, pues claro, tenemos gimnasios espectaculares que parecen discotecas diurnas. Instagramiable. Las tienes abiertas 24 horas al día, tienes una cinta andadora que te insuflan aire de limones y mandarinas chinas. Pero luego, claro, dices, ¿qué tengo que hacer? Ahí estás mirando el Instagram y cada desliza uno te dice una cosa. Una rutina, tal, lo que sea. Es una locura. Una consulta, ahora mismo una persona que le gustaría empezar al gimnasio y tal, ¿tú qué le recomendarías? Porque al final es eso, lo que has dicho, al final vemos cada 2x3, depende en cómo esté tu algoritmo, que te sale un entrenador fitness o otro también en alimentación. Por ejemplo, uno dice que es bueno solo vegetal, otro solo proteína. Oye, que me he hecho una rutina solo de carne durante 30 días y esto ha sido el resultado. ¿Tú qué recomendarías primero para los entrenos y para la alimentación? Pero Adri, ¿dónde estamos? Estamos en refinería. ¿Pero qué refinería? ¿Te acuerdas que es nuestro nuevo patrocinador, no? Ah, es verdad. ¿Y qué hacía? Es una empresa con más de 20 años que ayuda a jóvenes como tú a dar el salto. Hostia, sí. Son los que te ayudan a crear tu web, a mejorar tu imagen y a moverte por redes sociales para que más gente te conozca, ¿no? Exactamente, pero lo que están haciendo ahora es todavía más potente. Te ayudan a conseguir un portátil totalmente gratis. ¿Qué? Sí, un portátil nuevo, sin pagar nada y gracias a la ayuda del kit digital. ¿Y para qué sirve este portátil? Pues te puede servir para ponerte en serio con este negocio, para lanzar tu tienda online, contestar a tus clientes, editar contenido, organizar tus ideas y empezar a vivir de lo que haces. ¿Y cómo puedo contactar con ellos? Entra ya en refinería.es y cuéntales tu proyecto. Venga, pues después de esto, seguimos con el podcast. Es una pregunta difícil. ¿Te doy primero una respuesta corta y una larga? Venga. ¿O la larga o la corta? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo tenéis? Infinito. Esto para una persona que a lo mejor le gustaría empezar, ya sea una persona joven o a lo mejor ya de edad de entrada. O sea, a lo mejor... A ver, yo le diría, o sea, lo primero, para barrer para mi casa, que me siga a mí, que me compre mi curso, que compre mi libro, ¿no? Claro, ¿qué le voy a decir? Léete la Biblia. Vale, exacto. O sea, compra todo lo que tengo yo y ya está, vale. Y los demás no lo mires, no. Pero, aparte, evidentemente, creo que estaría bien hacer eso, pero porque para eso llevo toda la vida dedicándome a ello, pero... Yo a una persona, o sea, si yo me pongo en mi piel cuando yo empecé, o si tuviera que volver a empezar, o decirle a mi hijo, ¿no? Que dice, ay, quiero apuntarme al gimnasio, ¿qué hago? Yo casi que le diría, o sea, si tienes la posibilidad, o sea, yo me borraría de las redes. O sea, y fíjate que estoy entonces diciendo lo contrario de lo que vendo. Yo me borraría de las redes y intentaría buscar a alguien que, por referencia o que sé, que me pueda enseñar. Porque es que es lo que falta ahora mismo. Es decir, tu recorrido de manera autodidacta en este mundo de locura, de exceso de información, es que te va a llenar la cabeza de paja. Y al final, la experiencia práctica que tú puedes hacer
con un mentor, con alguien que realmente te coja, te entrena, te enseñe en el mundo real, no tiene nada que ver. Es como ponerse a ver un montón de películas de Jackie Chan y de Bruce Lee o ir a un gimnasio de hacer hostias. Es decir, Sí. de hecho, como Mike Tyson, ¿no? Todo el mundo tiene un buen plan hasta que recibe la primera hostia. Claro, ¿qué pasa? Que al final esto no es tan complicado como nos quieren vender en redes sociales. O sea, si volvemos a la premisa inicial del FOMO, ¿ok? De que todo lo que veas en redes, aparte de que cada día los creadores de contenidos tenemos como menos tiempo para explicar menos cosas, ¿no? Tal cual. Es que es una mierda. O sea, yo me acuerdo cuando salió Instagram, yo no quería entrar en Instagram. ¿Por qué? Porque yo, bueno, ya me costaba llevar el Facebook, pero claro, en el Facebook yo podía escribir, entonces yo explicaba. Yo decía, claro, la gente igual me preguntaba esto, ¿qué debería hacer para empezar? Entonces, bueno, debería hacer esto, lo otro, no sé qué, pero claro, cuidado cuando haces no sé qué, tienes que hacer no sé cuánto. Entonces, explicabas, argumentabas, dabas la información. Luego dice, todo el mundo está en Instagram, en Facebook los chavales ya no los ven. Digo, hostia, bueno, me voy a... Cogía, pegaba el post, dice, demasiadas palabras. Digo, no me jodas, mierda. Hostia, venga, va, pues empezaba a reducir y me pasaba una hora intentando reducir el texto y digo, pero si es que no se entiende lo que quiero decir. De repente era bloguero ya. Claro, no se entiende lo que quiero decir. Claro. Entonces, claro, dice, venga, va, pues al final digo, venga, mejoro yo mi manera de comunicar para intentar ser mucho más directo, mucho más... O sea, vale, venga, me lo tomé como un reto personal de decir, venga, voy a mejorar mi forma de comunicar. Claro. Cuando te acostumbras a eso, no, si es que ya la gente no lee, tienes que ver reel de 1 minuto. Ya ves. Hostia puta, venga, va, hago un reel de 1 minuto. Le explico las cosas en 1 minuto a la gente. ¿Cómo cojones explico las cosas en 1 minuto? Y luego resulta, no, es que no lo ven. Si no haces un gancho y una CTA y su puta madre... Claro, entonces, ¿qué pasa? Pues que haces eso con la... ¿Cómo se llama? Esther Expósito. La Esther Expósito. Si podemos lo ponemos. Tío, claro, entonces, claro, te viene el que te ayuda en la creación de contenido y dice, no, tenemos que hacer el gancho de Esther Expósito para explicarlo del culo carpeta. Claro, entonces dice, oye, pues mira, es divertido, claro, pero no le estoy explicando nada a la gente. Tal cual. La estoy entreteniendo. Tal cual. Nada más. Por eso yo digo, evidentemente, o sea, por eso volvemos a la premisa inicial. El que realmente le guste esto y realmente se quiera formar, o sea, quiera aprender de verdad, claro, ahora tenemos la ventaja que, claro, todo este conocimiento que yo tengo, pues tenemos una formación, la puedes hacer tanto para entrenar tú, que por ejemplo se llama Natural Way, o como si quieres ejercer, como la formación de experto. Pero claro, ya estamos hablando de una inversión, tanto de dinero como de tiempo. Tal cual. Pero si yo simplemente digo, oye, quiero apuntarme al gimnasio, claro, y a mi hijo no le diría, pues hazte el curso de Roberto Morosi. No, o sea, claro, dice, coño, mira, si tienes un instructor, un gimnasio donde tenga un instructor, que no tenga quizás el mejor gimnasio del mundo, abierto a las 24 horas, que puedes ir cuando quieras, sino un sitio donde puedas estar acompañado, que te corrijan y te enseñen las bases, porque a partir de ahí ya pues puedes ir solo, entonces puedes entender muchísimo mejor la información que estás viendo en redes, ¿no? O sea que tú también recomendarías mucho la parte de ser instructor con alguien. Claro, la parte presencial que se ha perdido, que cada vez es más difícil, porque que encima, claro, si yo que en esto, yo que he vivido el sector desde dentro, además como formador, como instructor, he estado de coordinador de fitness en los IES, que ahora ya no están, yo he sido coordinador de 7 centros de aquí de la isla, y tenía 12, 15 instructores a mi cargo, les hacía unificación de criterios, teníamos la preocupación de mejorar el servicio en sala. Claro, yo he visto con la deriva desde dentro, o sea, la deriva del sector de que, claro, como las... Yo creo que el problema es que en nuestro mundo del fitness... Al principio, y volviendo reenganchándome a la pregunta de ¿qué es lo que ha cambiado cuando tú empezaste ahora? Que antes la gente que abría un gimnasio era gente que le gustaba de verdad. ¿Sabes? O sea, el que tenía un gimnasio era un friki de hacer pesas, que le adoraba hacer pesas y dice, quiero vivir de lo que a mí me gusta, quiero compartir lo que yo sé, y entonces eso se respiraba en el gimnasio. Pero ¿qué pasa? Que cuando empezó a generarse el negocio de los gimnasios, empezaron a entrar en juego cadenas de gimnasios. Y entonces empezó el McDonald's de los gimnasios.
bueno, McFit o Fitness Park o no sé qué, es decir, con todo el cariño y el respeto, porque son cadenas de putísima madre, pero ¿qué es lo que han hecho estas cadenas? Una batalla en low cost. Sí. Claro, entonces tú tienes tu gimnasio de toda la vida, que cuesta una barbaridad mantenerlo, porque es que los gastos son brutales y con la mensualidad de mierda que te dan los que entran no te da para cubrir los gastos. Luego te abren al lado un sitio que por 15 euros te lleva a todo el mundo, te cierran y luego te abren otro al lado. Y otro al lado. Han ido como absorbiendo el mercado y claro, ¿qué es lo que han hecho estos centros? Han optimizado gastos y beneficios. Dice, vale, ¿qué es lo que más gasta dinero? Y más en España, que tenemos este gobierno tan maravilloso que nos cruja impuestos. Claro, ¿qué es lo que...? Pues el personal. Tal cual. El personal es un desastre. Esto es un agujero negro. Entonces, toma por culo el personal. ¿Y qué pasa? ¿Qué le dijeron al personal? No, mira, pues si quieres trabajar, tienes que entrar en personales. Es decir, y ahí ha habido un clic. O sea, el típico monitor, instructor de gimnasio que antes te instruía, te enseñaba, te transmitía sus conocimientos, ahora si quieres que te diga hola y adiós, le tienes que pagar. Es verdad. ¿Y qué ocurrió? Que ahí también hubo otro clic profesional, que un montón de instructores, que antes simplemente eran los que te enseñaban las bases, se pusieron la camiseta de soy entrenador personal. Y no es lo mismo. Es decir... No es lo mismo. Por eso mucha gente tampoco entiende cuáles son las funciones de un entrenador personal y cuáles son las funciones de un instructor. ¿Cuáles son para que la gente lo entienda? Bueno, es que un entrenador personal es un especialista que te va a llevar de manera mucho más exhaustiva. Es decir, hablamos de una persona que tiene conocimientos para medición antropométrica, que igual te acompaña con el tema nutricional, que además tiene unos conocimientos de biomecánica muy profundos, de programación muy profundo, de fisiología muy profundo. Es decir, es como una persona que tiene una formación muy superior y especializada quizás además en ciertas cosas en concreto, en ciertas áreas. Quizás tienes un entrenador personal que es especializado en recuperación, rehabilitación, que colabora con fisios, o tienes un entrenador personal especializado, como en mi caso, en la preparación de culturismo natural, o tienes... ¿Entiendes? Pero el instructor es el típico que cuando tú entras en el gimnasio te empieza a explicar, escucha, este es el pecho, esta es la espalda. Si haces así, empuja, trabaja el pecho tal y cual. Y lo tienes que hacer así, tienes que coger aire, tienes que sacar aire, no te pases, calienta antes, estira después. O sea, que te enseña las bases. Claro. Vale, pues esas bases, o sea, es que como que nos hemos cargado la clase media, ¿no? Están los que entrenan por libre en el parque o que van al gimnasio y le dan la tarjeta y venga. Y entran. Y luego están los que pueden permitirse contratar a un entrenador personal y entonces quizás le instruye, pero es que hay un vacío en medio. Y entonces, claro, aquí es donde... Y yo, aquí lanzo una idea a los posibles entrenadores que nos estén escuchando. Aquí hay una oportunidad de negocio enorme. Una oportunidad de negocio enorme. Y muchos de nuestros alumnos de la formación lo han aprovechado, lo están aprovechando y le va de maravilla. Porque han empezado a montar centros pequeños donde atiende a gente a grupos reducidos y entonces les dan como una conexión entre... El que no se puede permitir un entrenador personal 1 a 1 o 2 a 1, que es carísimo, y claro, al final pues estar pagando 2-3 veces a la semana 50, 60, 70 euros a un entrenador personal, eso lo puede hacer un multimillonario, pero una persona normal no puede. Claro. Y la nada. O sea, es decir, absoluta. Hostia, claro. Entonces, de hecho, incluso tenemos centros que nosotros... con el tiempo, ¿no? Hemos lanzado una propuesta de gimnasios naturales, que son los Elite Gym, que son centros de entrenamiento donde están nuestros propios diplomados de la escuela y que pues ofrecen este tipo de servicios que generan esa conexión. Tanto de que, por ejemplo, los Clever, que tienen varias cadenas en España, las montan al lado de gimnasios. Porque la gente igual está apuntada en el gimnasio, pero al final luego buscan aprender a entrenar ahí. En definitiva, el entrenador personal, o sea, un profesional, lo que hace es empoderar
a la gente. Es como tu maestro de artes marciales que no busca que tú dependas de él, busca enseñarte el arte marcial. Y luego una vez que te la ha enseñado, pues ya tú puedes hacer sombra, puedes hacer saco, puedes hacer sparring, pero lo que tenemos ahora mismo es eso. Es como un centro de boxeo maravilloso, con unos sacos maravillosos, con la piel de oso de tigre de la Malasia, y te tiran los guantes ahí y dice, venga, a boxear. Tal cual. Hostia, pero es que ¿cuándo me vas a enseñar cómo se tira un jab? Esa es la cuestión. A mí me acuerdo cuando empecé en el gimnasio hace 3 años. A mí, la verdad, siendo sinceros, me daba mucha vergüenza entrar. Porque al final veía gente súper grande, súper haciendo máquinas. Yo decía, ¿y esto cómo se hace? Yo me hago un tutorial por YouTube y tal, o en ese momento no había tanto reel de oye, te explico en 30 segundos la mejor rutina para espalda, pecho y tal. Pero el caso, yo al final, como me da vergüenza ir y tal, y no era constante por lo típico, decía, joder, que me da corte y tal. Cuando tengo un entrenador personal, creo que costaba unos 300, 250 al mes. Y gracias a eso empecé a pillar el hábito, porque me costaba al final hacerlo. Pero, por ejemplo, una cosa que me dijo mi entrenador que me quedé flipando y también me gustaría un tema de hablar contigo, era que yo veía gente grande y tal, y a mí me da un poco de complejo y tal. Porque yo estaba, en ese momento estaba muy gordito, a lo mejor pesaba 95 kilos y sigo a la misma altura, o sea, hace 3 años no he cambiado mucho. Pero le dije, oye, consulta, ya un mes con él o 2, y dije, ¿cuándo me podré poner como esta gente y tal? Ya por curiosidad, me dijo, se acercó a mí porque estábamos entrenando, me dijo, Alan, esta gente utiliza químicos. Y le dije, ¿cómo que químicos? Claro, en ese momento yo no tenía eso en mi radar, o sea, yo como nuevo, persona que se pone fuerte, persona que entrenaba con otra persona, yo nos dije, joder, que enhorabuena esta gente, ¿cuántos años llevan entrenando y tal? Y dice, gente que a lo mejor que lleva aquí 2 a 3 años y lo ves enorme. Y me dijo, fíjate también en el peso que levantan algunos, porque están muy fuertes, pero tienen un peso enanito, porque eso no es real, me dijo. Y ahí me rompió eso, me dije, joder, o sea, es como hacer trampas, eso. Sí. Bueno, aquí abres un melón. Bueno, eso, hay muchas cosas que tocar. A ver si consigo contestártelas todas por partes. Lo primero, vamos por el principio, la vergüenza, porque eso le pasa a mucha gente y además yo tengo un recuerdo muy, muy vívido de eso. O sea, porque como te dije, yo era un flaquísimo. Entonces, como os dije, cuando yo me apunté al gimnasio era un palo. O sea, 55 kilos por unos 65. Bueno, sí, claro. Entonces, yo recuerdo perfectamente, además es que os lo cuento siempre, la anécdota, como cada vez que bajaba las escaleras, como que se me iba encendiendo la cara, me iba poniendo rojo, ¿sabes? Según bajaba la escalera. ¿Sabes? Que además yo era bastante introvertido. No, bastante no, súper introvertido. ¿Y ahora? Bueno, parece. Bueno, le he trabajado. Pero me deberías de ver una discoteca a 2 de la noche, verías que no encajo ahí. No encajo ahí, no soy nada introvertido. Depende del contexto. Entonces, la cuestión es que claro, yo realmente recuerdo perfectamente, ¿no?, estar en el gimnasio y sentir eso. O sea, decir, hostia, es que qué vergüenza, tal. Incluso recuerdo que yo hacía cualquier cosa, ¿no? Y veías la gente ahí reírse o tal, y pensaba que se estaban riendo de mí. Pensaba que estaban diciendo, mira, qué flaco, que dónde va. O sea, pero claro, hay que entender, o sea, lo primero que hay que decir que eso está en tu cabeza. ¿Okay? De hecho, al revés, la mayoría de las situaciones en los gimnasios es que la gente al revés es muy, muy amable, muy colaboradora, muy... La mayoría va a lo suyo, más ahora que van todos con los cascos y están ahí con la pantalla así, que no te ven y te dicen hola, buenos días, ¿sabes? Claro, ahora más, pero de normal, claro, estamos pensando que al final cada una de esas personas ya pasó por eso. Entonces, sabes lo que estás sintiendo y la gente es más colaboradora, es más amable y más empática de lo que uno se cree. Lo que pasa es que es verdad que esa imagen de que al final, claro, tú ves, parece que todo el mundo sabe lo que está haciendo y como tú tampoco tienes ojo para ver, que no tienes ni puta idea, porque a mí me pasa lo contrario ahora. Yo ahora entro en un gimnasio y hago así porque, Dios mío, no veo ni uno que hace las cosas bien. Joder. Claro, pero cuando tú entras al principio y dices, Dios mío, todo el mundo sabe lo que hace y yo no. Total. Entonces, el primer mensaje es, no es lo que tú crees que es tu cabeza, está todo en tu cabeza. De hecho, fíjate, ahora me viene a la mente un estudio muy, muy interesante sobre esto, que cogieron un grupo de personas que les dijeron que tenían que hacer una entrevista de trabajo, ¿vale? Y entonces, pero les pusieron unos maquilladores y les pintaron unos defectos en la cara, ¿no? Unas cicatrices, unos defectos en la cara, porque les dijeron a los sujetos del estudio que querían ver cuál era la reacción del que los entrevistaba. Entonces, lo curioso aquí es que todo el estudio se basaba en engañar
a los sujetos del estudio. Claro. Es decir, antes de salir a la entrevista, con la excusa de que les iban a retocar el maquillaje, o sea, primero les hacían ver su imagen retocada y decían, hostia, qué feo estoy, ¿no? Y luego, antes de salir a la entrevista, les paraban y decían, espera, que te voy a retocar el maquillaje. Y se lo quitaban. Te quitaban lo que le habían puesto. Por tanto, esas personas se iban a la entrevista sin nada, o sea, sin ningún defecto. Bueno, el resultado del estudio fue que la mayoría de las personas, si no todas, cuando salieron de la entrevista, dijeron que se habían sentido que les habían discriminado por el defecto de la cara. Joder. Porque estaba todo en su cabeza. Es decir, así de poderoso es lo que nosotros creemos de nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, eso es el primer... creo que es el primer mensaje que le deberíamos de dar a las personas que tienen esa inseguridad, ¿vale? Luego, en segundo lugar, porque por eso te digo que es un melón con muchas aristas. En segundo lugar, tú lo que tienes que hacer cuando vas al gimnasio no es centrarte en los demás. Porque hemos dicho al principio, the fool precedes the master. Entonces, lo que tienes que tener súper claro en tu cabeza es que tienes que ponerte retos tan fáciles de cumplir que hasta un inútil como tú sea capaz de hacerlo. Porque una vez que cumples ese pequeño reto, luego te vas a sentir mejor, sí, te vas a validar y vas a decir, oye, sí que puedo. Claro, tu reto, la primera vez que vas al gimnasio, no es ponerte como el que está fuerte, es ir al gimnasio. Y cuando vayas al gimnasio decir, oye, lo he conseguido, he superado mi vergüenza, toda esta run que tengo en la cabeza, que creo que voy con un defecto en la cara y por eso no me han contratado, y es mentira, es falso. Es decir, ese es tu reto. Tu reto no es levantar mucho peso, ni perder grasa, ni nada. Tu reto es vencer tus miedos y tu inseguridad. Y a partir de ahí, entonces, pues, oye, ¿que levantas 10 kilos? Pues mañana 11. Que mañana 11, pues pasado mañana 12. Claro. Y tú tienes que constantemente competir con el yo de ayer, ¿vale? Entonces dice, ya, pero ¿cómo lo hago? Porque claro, es verdad que yo cuando iba al gimnasio, pues también tenía esto, ¿no? Evidentemente veía a los otros, los que llevaban muchos años, y algunos, como tú dices, y quizás tomaba química, otros no. Otros quizás estaban fuertes, yo pensaba que tomaban química y simplemente no, se le habían currado. Pero porque también ese es el comodín fácil, pensar siempre que el que está más fuerte usa. El 99% de las veces aciertas. pero claro, pero entonces ahí también volvemos a lo de antes. Tenemos la piel muy fina, o sea, somos muy flojos, somos muy débiles, somos muy fáciles de herir y no somos capaces de inspirarnos por el que nos precede. En la antigua Grecia, los escultores esculpían unas estatuas con cuerpos perfectos, con cuerpos musculados, que a día de hoy no se sabe de cómo se los inventaban, porque dices que tenían que haberse inspirado en alguien. Y sobre todo cuando esculpían dioses, los hacían todavía más musculados, eran culturistas lo que estaban haciendo. Estamos hablando de, no sé, cuántos miles de años. O sea, hablamos de una época donde no había redes sociales. Vale, pero ¿por qué hacían eso? Porque el ideal de belleza y el ideal de fortaleza era algo que inspiraba a la gente. La gente no veía al Zeus y decía, ¡ay, qué fuerte está! ¡Ay, yo no entreno y no me esfuerzo porque, ay, yo soy muy débil! No, me inspira. Veo a Aquaman, veo a Neptuno saliendo de la fontana de Trevi así, y dices, Dios, ¿qué te inspira? Coño, a mover el culo. Claro, nosotros no. Y muchas veces es una forma de autosabotaje. Es decir, ay, es que es muy hostil. No, es que no voy al gimnasio porque es que es un ambiente muy hostil. No, lo que pasa es que eres débil. Entonces, o entrenas la fuerza o entrenas la debilidad. ¿Qué vas a entrenar tú? La fuerza. Bien, entonces, claro, una vez que entiendes eso, entiendes que lo importante no es quién sea más fuerte que tú, es que tú seas más fuerte que tú yo de ayer. Por eso, bórrate de las redes sociales. ¿Por qué? Porque es que es muy difícil, o sea, ya es difícil
en el gimnasio enfocarte en ti mismo. Pero si es que todo el rato encima no estás compitiendo con los de tu gimnasio, estás compitiendo con el mundo. No, además, no con el mundo. Con el mundo que te enseña tu algoritmo de los cojones. Porque tu algoritmo te enseña lo más loco del mundo. Entonces, claro, tenemos una percepción totalmente distorsionada de cuáles son las expectativas. Porque, claro, en mi época, cuando yo empecé a entrenar en el gimnasio, en mi gimnasio nadie hacía peso muerto. Nadie hacía peso muerto. Y recuerdo perfectamente que el único que hacía peso muerto era un escalador que hacía 100 kilos y cuando ponía 100 kilos de peso muerto se paraba al gimnasio. ¡Mira! ¡Está haciendo 100 kilos de peso muerto! Sí, no, es que él es escalador, tiene la espalda muy fuerte y claro, lo necesita para lo suyo, pero no, tú no hagas eso, que te vas a partir la espalda. No sé qué. Claro, y ahora en las redes y si no haces 300 kilos eres un mierda. Hombre, ni tanto ni tampoco. Ni tanto ni tampoco. Pero entiendes que, claro, para mí era mucho más fácil y mucho más rápido ser el mejor de mi gimnasio sí, claro. Con el puto escalador de 100 kilos de peso muerto que era un flojo que no ahora que estás compitiendo con Andoni. Claro, tío, o sea, entonces, entonces claro, todo esto que para mí es claro y cristalino porque he pasado por esas épocas, porque vengo de otra etapa, para los chavales más jóvenes que habéis nacido con el móvil en la mano, no lo veis, es como que estáis dentro de la cueva de Platón y veis las sombras y no os dais cuenta de que hay que salir de ahí. Que salir de ahí y ver que la vida real no es así. Yo quiero hablar una cosa ahora, si es posible, sobre ese tema, porque al final ese tema que tú has tocado y tal, también es de mentalidad. Al final tú te has dedicado al culturismo, al final eso es ser fuerte, muy fuerte mentalmente, porque al final tienes que entrenar mucho, tener mucha disciplina, ser fuerte. No tanto, ¿eh? Joder. Luego lo tocamos. Luego lo tocamos eso también. O sea, pues a mí me gustaría hablar de cómo hacer para tener esa mentalidad y sobre todo no compararte con los demás, porque al final lo que tú has dicho, nosotros hemos crecido en una red, en plan, una realidad de redes sociales, nosotros ya con 14 años ya había Instagram, ya estábamos con el móvil un poco y tal, no nos comparábamos tanto porque no había tanta exposición como ahora, pero por ejemplo, tú dijo que en un par de años va a crecer y esto va a ponerse peor todavía con las comparaciones y tal. ¿Cómo tú recomiendas a la gente que no se compare con los demás? Sobre todo, no tanto también con el físico, pero también con los éxitos de otro. Porque a lo mejor lo que te dije, yo en ese momento cuando lo vi dije, joder, me gusta estar como esa persona también, ¿sabes? Y en vez de enfocarme, a lo mejor estoy dando un pasito más por delante, ya que estoy yendo. A ver. Yo, como te he dicho antes, creo que no es tanto el no compararse con los demás, porque sería hipócrita. O sea, eso es falso. O sea, si tú dices... o eres un monje zen, te vas a... Claro, te vas al Shaolin, te vas al Tíbet, y entonces no te comparas con nadie porque solo hay cabras. ¿Ok? O sea, es decir, yo creo que la pregunta no es la correcta. No es cómo no compararme con los demás, sino es cómo gestionar la comparación. Hostia. ¿Ok? Por eso antes te decía. ¿Cómo gestionaban los antiguos griegos la comparación con la estatua de Zeus? Inspiración. De comparación. Bien. Entonces, elige bien tus referentes. Que me gusta. Joder. Porque si te estás inspirando por un puñetero dopado, tienes el referente equivocado. Yo justo iba a preguntar, ¿por qué crees? No, que aparte muy buena, tío, la verdad. Pero ¿por qué crees que mucha gente al final recurre a sustancias? En plan, más por ego, porque quieren llegar a algo. Bueno, eso es otro melón enorme. Eso es otro melón enorme que tiene muchos matices. Tiene muchos matices. Pero tú que llevas tanto tiempo al final, ¿qué es lo que sueles ver? Es que, claro, es que esto es una distopía, es una distorsión que se ha ido como... Bueno, se germinó en los años 80 y ahora es una selva. Entonces, claro, entonces es que hay muchos porqués. Hay muchos porqués. Lo primero, evidentemente, es el entorno. Por eso te digo que elige bien tus referentes. Si tus referentes utilizan sustancias, no, claro. Te lo van a normalizar. Claro. Porque para empezar, claro, o sea, ponte en su piel, ¿no? Ponte en la piel de una persona que utiliza. Tú sabes que eso es malo. Sí. Sabes que
es ilegal. O sea, y claro, dices, ilegal es como una palabra muy grande, porque dices, no, el consumo propio no lo es, no sé. ¿Lo compras en el Mercadona? No, te lo proporciona un camello, ¿no? Pues ya está. Vale, pues eso es una droga. Además no es una droga lúdica, porque esa es otra. Llevamos décadas de narrativa de suavización de las sustancias dopantes. Una droga lúdica es una mierda, pero es una cosa que tú haces en un momento puntual porque eres tonto del culo y bueno, y lo haces. Pero ya está. Tú mañana dejas de hacerlo si es que no te ha generado adicción y sigues con tu vida. Los esteroides no. No es una droga puntual. Es una esclavitud. Porque una vez que tú empiezas un ciclo no lo puedes dejar. Hostia. Claro, porque tu eje hormonal se para. Por lo tanto, no hay una adicción... Es otro tipo de adicción. Es una adicción endocrina. O sea, es decir, que tu cuerpo no produce testosterona. Por lo tanto, si no metes esa parte externa, entonces delegas una función natural del cuerpo a otra cosa. ¿Y por qué lo haces? Pues porque es como subirte al Everest con el helicóptero. Claro. Entonces, claro, dice, ¿pero por qué la gente toma el atajo? Bueno, porque es más fácil robar dinero que ganártelo. Hostia, o sea, que realmente... Pero claro, el que roba, que te va a decir, oye, cada uno que hagamos lo que quiera. ¿Tú quieres trabajar? A mí no me molesta. Claro, que es lo que dicen. O sea, la narrativa de los dopados es ¿por qué los naturales siempre nos atacan? Los naturales nos señalan. Los naturales es que es la guerra. Si todo nos gusta lo mismo, si todo es el mismo deporte. No, gilipollas, no es el mismo deporte. Porque hay dos formas de ganar dinero. Tal cual. Trabajando o robando. Tal cual. El problema ¿cuál es? Que cuando tú... A ver, perdonadme la metáfora del dinero, que igual es una chorrada, pero es para que la gente lo entienda. Cuando tú tienes mucho dinero y lo has robado, claro, luego le vas a decir a la gente cómo ser un gran empresario. Hombre, es un engaño. Es un engaño, ¿no? Sí. Vale, porque que ya es difícil tener éxito. Y si yo no digo que... Y entonces, otra vez, la trampa. Pues entonces hazlo tú y hazte Mr. Olympia. Que no, gilipollas. Que no se trata de que te metes y te haces Mr. Olympia, porque que eso es una criba natural de a los que le responden mejor y toleran mejor el abuso. ¿Vale? Pero es que nadie está diciendo eso. Lo que sí es evidente que todo el aprendizaje que te conlleva el escalar el Everest y es, hostia, prepararme físicamente, insistir en la subida, acostumbrarme a zonas de oxígeno cada vez menor, estudiar la ruta, no sé qué, no sé cuánto, coges el puto helicóptero, te subes arriba y te sacas la foto. Hostia, es así. Es así. Sí. Vale, entonces como la naturaleza del ser humano al final es que nos acostumbramos rápido cuando conseguimos un objetivo. Tal cual, ¿eh? Sí, justo iba a decir, tal cual. Entonces cuando tú estás encima del Everest y has subido en helicóptero, no has aprendido nada porque no tuviste que subir caminando. Te haces la foto, estás de puta madre, le dices a todo el mundo que si quiere aprender a subir al Everest, que contraten tus servicios. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Tal cual. Y luego estás mirando a ver dónde está otra cosa más alta. Sí. Y para coger otro helicóptero, porque claro, no la vas a subir a pie. Y más. Y entonces, claro, ahí es lo que tenemos ahora mismo. Que tenemos, bueno, una cantidad de gente falleciendo antes de los 40, que es brutal. O sea, que los pocos estudios que hay, ahora ha salido, el año pasado, salió un estudio sobre más de 20.000 atletas IFBB, mostrando como la esperanza de vida de los competidores en activo era de 32 años. Joder. Y de los competidores no en activos era 40 y poco. ¿Vale? Hostia. Es decir, estamos hablando de un índice de mortalidad de un por 15, o sea, con respecto a un sedentario. Son fumadas. O sea, y esa es otra del engaño de la gente que consume, que te dice, pero yo me cuido mucho. Sí, yo no fumo, no bebo, nunca ha entrado una gota de mi alcohol en mi cuerpo porque es un templo. Te venden la retórica del sufrimiento, de la disciplina, y por eso lo que antes ha preguntado él, dice, ¿cómo haces para...? Claro, es que entrenar mucho, esforzarte mucho. Toda esa mierda de que es muy sufrido es
lo que nos han vendido, porque evidentemente cuando... A ver, vamos a ver. Lo que hemos estado en esto, en fin, si tú tienes resultados X, que luego ahora podemos hablar de cuáles son los resultados que uno podría esperar de manera natural, ¿no? Me gusta. Pero tú imagínate que tú tienes resultados X, tú te cuidas, haces la dieta, descansas, o sea, estás como muy enfocado en mejorar, ¿no? Y ganas músculo a un ritmo X. Imaginemos, pues eso, un tío como yo, que llevo 30 años y llevo ya, pues no sé, mis marcas entrenando, mi masa muscular, tal. Y de repente mañana empiezo un ciclo. Claro, de repente, en unas semanas o lo que sea, tengo 10 kilos más de músculo y los pesos con los que antes hacía una repetición, me hago 8 o 10. O de repente me he convertido en un genio del entrenamiento, o no es mérito mío. Tal cual. O sea, pero es que, o sea, esto es impepinable. O sea, es decir, no es mérito mío. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo me miro al espejo y claro, de repente tengo el físico que yo quiero. Pero es que no lo he conseguido yo. Es mérito de lo que me estoy metiendo. Entonces, esa disonancia cognitiva la tengo aquí detrás de la cabeza todo el rato. De no es mérito tuyo, no es mérito tuyo. No solo lo sabes tú, lo sabe la gente que te ve. Que de repente, después de 30 años que no tenía piernas, el año que viene tengo piernas. ¿Es mérito mío? No. Entonces, ¿qué pasa? Que el consumidor entra en un estado psicológico de justificación constante, primero consigo mismo, luego con la gente a su alrededor y ahora en redes sociales con todos los seguidores que tiene. Por lo tanto, ¿qué es lo que le empiezas a decir a la gente? Que eso está bien. No, claro, que es que toda la disciplina y el sacrificio que salió por la puerta cuando te empezaste a ciclar, la intentas volver a meter por la ventana diciéndole a la gente, no, pero es que tengo una alarma, como cada 2 horas, voy 2 veces al día al gimnasio, mañana y noche, no sé qué, no tomo una gota de alcohol, todo es muy difícil, todo es muy complejo. Y claro, tú no estás como yo, no porque no te ciclas, sino porque nunca aguantarías la complejidad de todo lo que hago. Joder. Y la verdad es que es muy simple. No es verdad que es tan complicado, es una chorrada, todo el mundo podría hacerlo. Pero se nos han vendido que era muy complicado. Uy, perdón. Te hace una pregunta sobre ese tema. Y luego te hago yo otra. te hacemos las dos y así luego tal cual. Al final da muchos problemas a largo plazo lo de tener eso de meterse en ciclos y tal. Es dañino para el cuerpo, por lo que te has dicho. O sea, a lo mejor no llegan ni a 42 años. Vamos a ver, una persona actualmente vive una media de unos 70, 80 o hasta 90 años. Una media. Pero lo dicho, porque la gente se juega la vida solo por estar un rato bien. Y yo luego te hago ahora la otra, que ahora me has dejado, con todo esto que comentabas, me has dejado, vamos, súper abierto con la mente y me ha surgido la pregunta de entonces, temas como multivitamínicos y esto, ¿realmente es necesario? ¿Es bueno? ¿Es malo? Porque ahora la gente, yo también me meto en ese saco. Claro, yo como todo el mundo se mete en multivitamínicos, pues yo también, ¿sabes? Omega 3, tal, por la mañana, pero claro, a lo mejor no es necesario todo esto. Son otros 2 melones, vamos a abrir una frutería. La pregunta sobre si es tan dañino porque la gente recomienda no hacerlo. En plan de, oye, me refiero sobre todo a la gente que es conocida como nombres, ya sabes, Joan Padales, tal. Yo no lo he escuchado al menos en los vídeos y tal, no es que no lo recomienden, sino que la gente al final lo que hace es, joder, si esta persona lo hace, yo quiero llegar a ese objetivo haciéndolo también, ¿sabes? Porque no lo... ¿Pero te refieres a lo que ellos transmiten o, no, porque no, en general la gente por qué lo hace? No, porque no, en plan, hace una campaña, sobre todo la gente que está como Ceboom y tal, de campañas de esto no lo hagas porque Hombre, te puedes pero porque morir. ellos mismos han tenido que convencer de que no está mal. Es decir, a ver... Mira, esto es como lo del tabaquismo, ¿no? O sea, la gente, bueno, sabe que es malo, ¿no? Pero sigue fumando. Es más, a día de hoy, no sé si cada año fallecen 7, 8 millones de personas cada año. Joder, personas, tío. Ok, por tabaco. Sí, es la segunda causa de muerte, si no voy mal. La primera no sé si es la obesidad, la segunda el tabaco, o por ahí. Segunda o tercera. 8 millones, ¿eh? Sí.
Y no sé si os habéis dado cuenta que en la cajetilla pone que te mata. Sí. Bueno, pues eso es espectacular, porque eso es una cosa que mi hijo inocentemente se queda en shock, ¿no? Porque a veces, no sé, hemos ido al aeropuerto y ve una caja ahí y dice, ¿esto qué es, papá? Y digo, es que, ven, mira, lee. Dice, pone que te mata. Dice, ¿y esto lo venden? Digo, sí, y la gente lo compra así. Digo, pues, ¿por qué? ¿No? Claro, o sea, hasta un niño de 10 años lo entiende, ¿no? Entonces aquí, pues, ¿qué sucede? Que cuando tú hablas con una persona que fuma, ¿qué es lo que te dice? Siempre conoce al abuelo del primo de no sé qué que vivió 90 años y siempre... Dice, ¿verdad? O algo de que morir. No, claro, pero yo siquiera lo dejo. Pero, claro, ¿por qué? Sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque evidentemente en la población mundial hay una campana de Gauss en la que está el que se fuma un cigarro y se muere, que no sé si existe, y está el que se fuma un cartón al día y vive 100 años. Literal. Pero eso no, ¿qué tiene que ver? O sea, eso no es una representación demográfica correcta. La representación demográfica correcta es que se mueren 7-8 millones de personas al año. Entonces, esa es la realidad. Entonces, es que, y sabemos que es eso, ¿no? Entonces, pasa lo mismo con el tema del dopaje. Yo ahora mismo te he dado unos datos, promedios sobre 20.000 competidores, pero claro, ¿qué pasa? Que los que se suben al escenario del campeonato de, no sé, Mr. Olympia o la Arnold Classic, no sé, a entregar el premio, dice, mira, qué bien está. Sí, porque que no está bien, que se murió, no se sube. ¿No entiendes? Claro, entonces hay un sesgo de confirmación de la hostia. Además, no, hay una falta de comprensión de que normalmente la élite justamente también es una criba genética natural de personas con un sistema inmunológico o una capacidad del organismo particular de aguantar todo eso. Entonces, como son la hierba mala, ¿no? Que nunca... Entonces, son gente que realmente resisten, han podido resistir. Los que no han podido resistir no están ahí, evidentemente, no entregan ningún premio. Entonces, por eso, ¿qué pasa? Que en redes sociales nosotros estamos todo el rato expuestos a este sesgo de confirmación, el sesgo del superviviente, ¿no? Entonces claro, por eso hay que dice, pero ¿por qué la gente sigue haciéndolo? Porque creen que no es tan malo, porque no tiene información real de los peligros y además, claro, también hay una cuestión de, mira, es una parte que todo el mundo tenemos de cinismo. De hecho, fíjate, en las primeras historias bíblicas, la primera historia de los primeros seres humanos en la Tierra es la de Caín y Abel. Entonces, en la historia de Caín y Abel, Abel ofrece algo a Dios, una ofrenda, y es recompensado por ello, porque se supone que se esfuerza y está dando lo mejor de sí a un ideal más elevado. Caín no le mola la ofrenda. ¿Por qué? Porque parece que se está esforzando, pero en realidad no tanto. Y entonces cuando le dice, escucha, si te esfuerzas más, también se te recompensará por ello. En vez de esforzarse más, ¿qué es lo que hace Caín? Mata a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque se muere de envidia. Esa historia arquetípica nos enseña que todos tenemos dentro ese sentimiento de que cuando veo algo que me cuesta, que es difícil de alcanzar, yo puedo hacer una cosa, pues esforzarme más o matar al ideal. El problema es que cuando tú matas a tu hermano, cuando Caín mata a Abel, no solo mata a su hermano y hace lo peor de todo que se puede hacer, sino que mata el ideal más elevado, mata lo que a él le gustaría ser en realidad y que no es. ¿Y por qué te cuento esto? Porque pasa exactamente lo mismo en el deporte. Cuando tú ves una persona, bueno, en el deporte, en los negocios, en cualquier cosa, cuando tú ves una persona que es exitosa, cuando tú ves un Rafa Nadal, cuando tú ves un Messi, cuando ves un Cristiano Ronaldo, cuando ves un culturista natural, campeón del mundo, ¿qué es lo que piensas? Yo, qué máquinas, tío. Algo tomará. Algo hará. Pues sí. Algo hará. Sí. Este es todo, sí. Tal cual. En los deportes, los deportes en general, hay menos esta cultura.
Si yo te hablo de Cristiano Ronaldo, te hablo de tal... Claro. La gente asume más que es talento y selección natural y esfuerzo. Pero en el culturismo, yo estoy seguro de que si ahora mismo empezamos a pasar fotos de los mejores del mundo y a la gente le dices, o te vas a la calle, le enseñas y dices natural o dopado, todo el mundo te va a decir que es dopado. Claro. O sea, el 99% de la gente, yo te voy a enseñar Babacar, Sam Watt, yo qué sé, Adrian Line, que es de nuestro equipo, los tops del mundo. Tú lo miras y dices, algo hará. Posible. Algo hará. Claro, ¿qué es algo hará? Es el espíritu de Caín. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú... Y de hecho, eso también es una de las fábulas de Esopo, que son como cuentos de los griegos para explicarle también cómo funciona el cerebro de las personas, ¿no? Desde los niños. Está la historia del zorro y la uva, ¿no? Que el zorro ve una uva y dice, qué jugosa está, ¿no? Y intenta cogerla y no lo consigue. Entonces, cuando al final acaba hasta los cojones de intentarlo, dice, bueno, seguro que está malo. No, todos funcionamos así. Entonces, cuando tú vas al gimnasio, te sientes ese sentimiento que tú has tenido de decir, hostia, es que no llego, no doy, no... ¿Qué es lo que hace automáticamente la mayor parte de la gente? No hay nada malo en mí, no tengo que cambiar nada yo, no me tengo que forzar más. No es cuestión de tiempo, es cuestión de que hay un atajo, hay un truco. Y lo encuentran, porque es que en el ambiente del gimnasio está súper normalizado. Entonces, claro, ¿cuál es el truco? ¿Qué tengo que tomar? Y normalmente empiezas con los suplementos. Me pasa, niño. Y ahora te voy a contestar. Ya ahora te voy a contestar los suplementos. Pero normalmente, claro, porque la gente no dice, claro, no tengo yo que trabajar en mí mismo. No tengo que, como Abel, en esta historia arquetípica, ofrecer lo mejor de mí a un ideal más elevado. Simplemente tengo que engañar. Hay un truco y no hay nada malo en mí. De hecho, que el mensaje siempre que se da, ¿no? Se da siempre el mensaje de estás bien como estás, ¿no? Porque tú lo vales. Claro. Entonces, no, tú te tienes que aceptar a ti mismo, aunque seas un mierda, ¿no? Tú acéptate, como tal y como eres. Sí, me acepto, me doy un abracito y ahora me pongo a trabajar, porque claro, ¿cuál es sino el propósito de la vida? El propósito de la vida es la historia, es el camino, el viaje del héroe, es llegar de un punto A a un punto B. No es, estoy bien como estoy. Bueno, sí, bien, está bien. O sea, quiero decir, es las dos cosas. O sea... Por eso, ¿no? En las filosofías, bueno, es que el concepto del yin y el yang, ¿no? O sea, es que somos un todo, o sea, no es ni una cosa ni la otra. O sea, es bien aceptarse, pero luego bien, ¿qué puedo mejorar? Y si me voy al extremo de las dos cosas, en una no hago nada y en la otra me vuelvo loco, intentando mejorar como un loco, ¿no? De manera obsesiva. Por eso hay que caminar siempre en el medio de ese Tao. En la línea entre lo blanco y lo negro. Y ese es el secreto. ¿Y los suplementos? Cuéntame los suplementos. Sí. Tío. Hay varias, o sea, multivitamínico, omega 3, la proteína y la creatina. Cuéntanos un poquillo sobre ese mundo. Vale, mira. Es una locura, tío. Lo que voy a decir no le va a gustar a mucha gente. A mí primero. 80 pavos otro día. La suplementación, o sea, volvemos una vez más a que, primero, o sea, ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde nace? O sea, no, pero ya los orígenes como concepto, ¿no? O sea, porque claro, detrás, ¿qué hay? Bueno, para empezar, toda la industria de suplementación. Sí. Vale. ¿Cómo se popularizó esta industria de la suplementación? Porque claro, vosotros os queda muy lejos, pero a nosotros nos han metido revista de chuzaos de la Flex, la Muscle Mag, el Iron Man, no sé qué, donde te pomba... O sea, es más, si vamos todavía más atrás, vais a encontrar todo esto empezó, por ejemplo, con los Wader, cuando de repente... se empezaron a ciclar todo Cristo, o sea, se ciclaba todo el mundo ahí, el Schwarzenegger, Franco Columbo, no sé cuánto, y luego en las revistas le sacaban con el bote de azúcar o de polen de abeja, diciéndole, que están así porque toman levadura de cerveza,
polen de abeja y germen de trigo. Joder. Es decir, todo esto se empezó con un FOMO de escucha, que si tú entrenas, te quieres cuidar y estás haciendo esto, pero no tomas esto otro, claro, por eso no mejoras. Claro. Otra vez lo mismo, el atajo. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que eso normalmente fue, en primer lugar, pues una estrategia para crear una industria multimillonaria que ahora factura más de 40.000 millones al año, es una barbaridad. Y en segundo lugar, pues vendernos todo tipo de chorradas. Porque claro, una vez que tú encuentras ahí una vía de engañar a la gente, pues oye, pues escucha, al final la culpa de quién es, del que compra o del que vende, ¿no? Pues al final estás respondiendo a una necesidad ancestral del ser humano, al espíritu de Caín, que en vez de esforzarse y ser como Abel, dice, pero ¿y no puedo hacer otra cosa? Claro que sí, mira, lo quieres, toma. Claro. Entonces, eso para empezar. Luego, si venimos al día de hoy, después de tropecientos cosas que yo he visto y también yo, aunque siempre he tenido claro que la suplementación no servía para nada, también he caído en eso, porque al final dices, bueno, no sirve, pero por si acaso. Y con el por si acaso, al final te encuentras que estás comiendo no sé cuántas pastillas, como si fueras un viejo de 80 años con hipertensión, con colesterol alto, con no sé qué, y no, eres un chaval que se quiere cuidar. Dice, pero ¿esto tiene sentido? Vale, la evidencia científica, ¿qué es lo que nos dice? Que la suplementación es lo último del último que no tiene prácticamente casi impacto. Hay muy pocas sustancias que realmente tiene cierto beneficio. Ahora os voy a decir cuáles. Con un pero muy grande. Para empezar, la palabra suplementación tiene que dejar las cosas claras. Suplementar significa suplir una carencia. En el primer mundo, donde tenéis comida en la nevera y probablemente no falta de nada, pues es muy raro que tengáis necesidad de suplementar algo. La suplementación puede ser la del ácido fólico a la mujer embarazada, porque tal, pero si no estás embarazado... entonces, claro, yo con el tema de suplementación diferenciaría dos cosas, ¿no? O sea, la suplementación que tiene que ver realmente con comer, con cumplir los requerimientos nutricionales, que puede ser el típico batido de proteína, ¿vale? Entonces, eso yo que no lo veo ni como es una suplementación, realmente es otra forma de comer. Igual que tú, si le das el biberón a un niño, le das leche en polvo, no piensas que le estás dando suplementación, estás dando comida, pero de una forma que para él es más práctico en ese momento porque no puede masticar. O sea, batido de proteína, sí. Sí, pero... vale. ¿Vosotros sabéis? ¿Vosotros que ponga Roberto Morosi? No. Clic aquí, no. No. El pero, ¿por qué digo el pero? Porque yo he vivido la época de la ventana anabólica. ¿La habéis escuchado alguna vez? Anabólico sí, pero... Ventana anabólica. Bueno, total. Es que, ¿ves? Como, o sea, al final... las cosas van cambiando, pero y durante décadas nos hemos tragado la ventana anabólica y ¿qué pasa con nosotros? Nos han tomado el pelo. La ventana anabólica era un concepto por el cual, que además, con estudios, claro, estudios publicados por las empresas de suplementación que te vendían los suplementos, promocionados por los dopados que salían así de grande con la proteína y dices, estoy así... porque tomo la ventana anabólica. Claro. Hostia, mis cojones. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucedió? Que decían, no, cuando entrenas, estás generando un estímulo en el músculo, hay un aumento de síntesis proteica, hay unos cambios hormonales y metabólicos. Por tanto, si tú te tomas una proteína de asimilación rápida, que luego se empezaron a crear tropecientos tipos de diferentes de proteína, aislada, ultramicrofiltrada, por flujo cruzado, por su CFM, un marketing de la hostia sobre la velocidad de la proteína, que luego se ha demostrado que cuanto más rápido peor. Joder, pero bueno, esa es otra historia. La cuestión, te tienes que tomar antes de 30 minutos el batido, porque claro, si no, todo eso que has hecho en el gimnasio lo vas a desaprovechar.
Y tú, claro, como un gañán, te ibas a gimnasio con el batido de proteína y tú veías a la gente en el vestuario, y tú le querías hablar y dices, no, espera, no me hables ahora que se me escapa la ventana anabólica, ¿me entiendes? Claro, décadas de esta mierda. Y ahora la ciencia ha demostrado que eso es mentira. Bien. Que la ventana anabólica no existe. Que la ventana anabólica no es una ventana, es un portal. Joder. Es la puerta de Alcalá. que dura 24, 48 horas, 72 horas y que da igual lo que comas. Que no necesita que sea hiper mega rápido. Claro. Entonces, por eso te digo, proteína sí, pero sí como que no. Es decir, si tú llegas a tus requerimientos proteicos diarios con la comida normal, no te hace falta. Ahora bien, si tú por la mañana no te apetece comerte una pechuga de pollo remojada en un cappuccino, o yo qué sé, los huevos, dices, oye, me es más práctico tomar un batido de proteína por la mañana, pero no me apetece, una merienda, estoy aquí trabajando y tal, y bien, sí te ayuda a llegar a los requerimientos proteicos, pero entonces, con esa perspectiva, bien, pero por eso te digo que para mí no es ni un suplemento, es una fuente de proteína. Pero esa es la esclavitud con la ventana anabólica de llevártelo todo, el shake y todo. Claro, no, es que es más, es que o sea, nosotros hemos llegado a tomar un tipo de proteína antes, un tipo de proteína después, y luego un tipo de proteína antes de ir a dormir. La caseína, porque tenía asimilación lenta, porque claro, por la noche tú no comes, estás toda la noche sin dormir y entonces necesitas algo de asimilación lenta porque si no pierdes músculo. O sea, toda esa mierda, o sea, todo ese FOMO, ¿quién lo creaba? ¿De dónde venía? De toda la industria, todas las empresas y de todos los dopados que estaban detrás de la industria. Y digo dopado porque los únicos que ahora ya hay atletas naturales que están patrocinados por empresas de suplementación también. Pero en aquel entonces, bueno, porque hemos contribuido a que la comunidad natural crezca, bueno, eso es otra historia, pero en aquel entonces solo había eso. O sea, yo he visto publicidad de culturistas de aquí y en las tiendas de suplementación en todos lados, ¿no? O sea, es que era como, pues bueno, una estrategia de venta y a través del físico construido a base de fármacos, te estaban vendiendo el suplemento para que tú asociaras las dos cosas. Ahora bien, proteína, en contexto de nutricional, bien. Luego está la suplementación para la salud. Vosotros habéis mencionado multivitamínicos, omega 3, tal, claro, lo ponemos todo en el mismo saco. ¿Qué hay que decir acerca de esto? Que hay muy pocas cosas que realmente valgan la pena. Con respecto al multivitamínico, lo que tú estás diciendo, solo ayuda en caso de que haya una carencia. ¿En caso de que no la haya? No sirve de nada. ¿Y qué carencia tiene que haber? ¿Qué carencia tiene que haber? Bueno, claro, ahí está la cuestión. Que si tú no te haces una analítica y no lo ves, porque por ejemplo yo, os doy un ejemplo sencillo, ¿no? O sea, un ejemplo sencillo, un ejemplo que yo he vivido en mis carnes. Yo en la preparación de una de las últimas competiciones que hice, como campeonato del mundo es en noviembre, y termina la competición, claro, te metes en diciembre, estás en invierno, entonces claro, dices, oye, pues mira, ahora como empieza el invierno y hay menos exposición solar, pues bueno, voy a suplementar con vitamina D, porque es importante para la salud, no sé qué, y tal. Y está vinculada al sol, que normalmente tu cuerpo la produce cuando te expones al sol, pero claro, si no te expones al sol, pues puedes tener carencias ¿no? Entonces hemos dicho que las vitaminas son útiles para cubrir carencias. Entonces tú presupones que tienes carencia, entonces la tomas. Pero claro, ¿te has hecho una analítica? No. Claro, ¿qué pasa? Que yo cuando me preparo para competir suelo hacer analíticas antes y durante o después. Cuando me hago la analítica y voy a ver la analítica, encuentro que tengo los valores de vitamina D por las nubes. Joder. Porque bueno, vivimos en Mallorca, todo el verano estuve yendo a la playa y de repente yo me iba a suplementar de una cosa que mi cuerpo ya estaba a tope. Tal cual. Y resulta que en la suplementación de vitamina D sí que en exceso puede ser tóxica. Entonces dices, hostia, qué tonto soy. Yo me quiero cuidar y estoy haciendo lo contrario. Y sin embargo, lo que yo no me esperaba era encontrarme unos niveles de hierro bajísimos. Hostia. Zinc. A mí no se me hubiera ocurrido suplementarme con hierro nunca. Porque yo no me notaba nada. Pero claro,
al haber estado toda la preparación restringiendo en déficit calórico, restringiendo bastante la variedad de alimentos y tal y cual, por X o por B, exigencia física, tenía niveles de hierro muy bajos. Entonces, cuando tú te estás suplementando con una sustancia, y vuelvo a repetir la palabra suplementar, entonces cubrir una carencia, ¿de qué carencia te estás suplementando realmente? Si no sabes qué es lo que necesitas. Sí, vale, entonces, ¿qué es lo que suele pasar con un multivitamínico? Que al final, como es algo asequible, barato y todo no sé qué, dices, oye, pues por si acaso. Vale, y quizás te lo puedo comprar. O sea, es un por si acaso que dices, bueno, si yo tengo una vida, o sea, si tengo unas exigencias físicas muy elevadas, porque eso también sí que se ha estudiado, que a mayor exigencia física, para que un sedentario igual no necesita mucha cosa. Digamos que lo suyo sería cubrir esas necesidades con una alimentación correcta. ¿Vale? Pero bueno, no todo el mundo hacemos la mejor alimentación posible. Entonces dice, por si acaso, ok, y ese por si acaso es más justificable conforme tú realmente tienes más exigencia física, porque se ha visto que, por ejemplo, atletas que entrenan y cuanto más entrenas de manera extenuante, entonces más fácil que puedas tener algún tipo de carencia. Claro. Por lo tanto, multivitamínico sí, como por si acaso en cantidades básicas de RDA. Una vez al día, ¿no? Y el mensaje es, más no es mejor. Más no es mejor. Y esto también quiero puntualizarlo. ¿Por qué? Porque durante décadas nos hemos comido la trola de, si esto es bueno, tómate 2 tazas. ¿no? Entonces, claro, y yo recuerdo perfectamente, no sé si todavía existe, el Animal Pack, que te lo vendían como, claro, esto es anabólico porque te metes tropecientas cantidades de todo tipo de vitamina del grupo B que es anabólica, luego inflate de vitaminas y te lo vendían como, claro, te salía el tío tociclado, te tomas el Animal Pack, estoy así porque me tomo esto, y claro, ¿qué pasa? Que un exceso de vitamina realmente es contraproducente. Se ha visto que no aumenta los beneficios, pero sí puede llegar a crear antagonismo entre otras sustancias porque un exceso de una cosa dificulta la asimilación de la otra. Lo suyo es que venga a través de la alimentación. Con respecto al omega 3, es otra de las pocas cosas, quizás la única, que sí que hay mucha evidencia científica que es bueno para la salud. Sí, tiene muchísimos beneficios. Lo que pasa es que, claro, lo suyo sería, y también podríamos conseguirlo a través de la alimentación, pero ya que es un poco más complicado, porque tenemos que consumir mucho marisco, pescado salvaje. A mí casi no me gusta, ¿sabes? Entonces, también es otro por si acaso, en plan, mal no hace. Hay una línea ahí. Sí, pero claro, no te lo vas a notar tampoco, no es que digan, noto nada. Es como, sé que es bueno, porque la evidencia apunta de que sí, que es bueno. Vale, y ya está. A partir de ahí, claro, entonces tenemos la comida, o sea, la suplementación de la proteína, tenemos la salud, que no menciono otras cosas porque tiene más que ver con el efecto placebo que sí, tal cual. Luego, si queréis, os cuento un par de anécdotas sobre el efecto placebo. Y luego están lo otro, la otra pata de la mesa, que ahí abre un abanico una caja de Pandora, que es los suplementos para el rendimiento. Vale. Entonces, claro, porque es que yo hago deporte de resistencia, ¿qué me puedo tomar? Yo hago culturismo, ¿qué me puedo tomar? Bien, en los suplementos para el rendimiento, la única sustancia que realmente ha demostrado ser segura, tener ciertos beneficios en el rendimiento y demás, es la creatina. Vale. Todo lo demás... Mentira. Ahora, ¿y por qué digo eso? Porque la creatina, aún así, siendo el top... es que no te lo notas. O sea, es decir, la mayor parte de la gente que dice, me lo noto mucho, es porque no sabe entrenar. Es decir... Claro, ¿por qué? Porque digamos que, sobre todo en el gimnasio, hay un concepto de intensidad del esfuerzo que tiene que ver con la cercanía al fallo muscular. Es decir, cuán cerca tú en cada serie de entrenamiento, cuando estás haciendo un ejercicio, cuán capaz eres de llegar al límite en ese conjunto de repeticiones. Sí. Entonces, sabemos, la evidencia ya está clarísima, de que las últimas repeticiones cerca del fallo, las últimas 4 o 5 repeticiones, son las que, digamos, generan una serie útil para el crecimiento. Generan una señal de decir el cuerpo, oye, este cabrón, como no me adapte, me va a matar. Entonces, claro, le tenemos que obligar. Y eso dices, bueno, vale, fácil.
¿qué misterio hay? Bueno, pues resulta que la mayoría de la gente, hasta incluso entrenada, falla estrepitosamente en acercarse al fallo. Joder. Porque es algo que se entrena. Normalmente, de hecho, cuando hablamos de fallo muscular, hasta en la evidencia científica no se aclaran en la definición. Fallo muscular pueden ser 3 cosas. Fallo psicológico, es decir, yo creo que no puedo más, pero si vengo yo detrás, te doy una colleja o te pongo una pistola en la cabeza... De hecho, es lo que se ve constantemente en los estudios donde hay investigadores que están encima de la gente y dicen, vamos, go, no sé qué. Claro, al final la gente da más. Pero claro, luego tú en tu gimnasio pues haces así, la rutina ponía 4x10 y dices, y 10. Y 10. Luego está el fallo técnico. Claro, que tú realmente, igual estás haciendo un ejercicio y esto se nota todavía más conforme el ejercicio es técnicamente más complejo, pero claro, tú estás haciendo un ejercicio y de repente no controlas la ejecución y entonces de repente pues paras, ¿no? O paras voluntariamente o involuntariamente porque pierdes el control. Claro. Y luego está el fallo muscular real, o sea, que el que tú tienes control técnico, tienes intención psicológica, pero tú insiste, por mucho que insistas, eso no sube porque el músculo no puede más. Claro. Hostia. Vale, esas son las repeticiones. Pero claro, ¿qué pasa? Que un principiante, un intermedio o un avanzado no tienen triangulados esos 3 fallos. Un principiante siempre te va a fallar a nivel psicológico. No falla, o sea, la técnica no le aguanta y el fallo muscular está muy lejos. Claro. Por eso es una parte buena y una parte mala. La parte buena es que, claro, eso te protege de hacerte daño. Hombre, claro. Porque como no tienes buena técnica y tal, y los músculos, los tendones no están preparados. Y la parte buena también es que, a pesar de eso, vas a mejorar igual porque eres principiante. Sí, al final, cuando empiezas con algo, hagas lo que hagas, vas a mejorar. Ahora, ¿qué pasa? Conforme avanzas con tu experiencia en el entrenamiento, claro, ese fallo psicológico se tiene que acercar al fallo técnico. Y entonces, claro, pero normalmente tú quieres, pero fallas por la ejecución porque todavía no dominas. Y luego si sigues avanzando en tu experiencia de entrenamiento, pues igual consigues triangular las 3 cosas, ¿no? Incluso llega un punto de que cuando eres muy avanzado, tu técnica incluso sobrepasa el fallo psicológico y el fallo muscular. ¿Por qué? Porque de repente dices, no puedo más, pero le quito algo de peso o hago menos recorrido y puedo hacer una técnica de intensidad. Puedo hacer un rest pause, puedes hacer unas técnicas de intensificación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque psicológicamente puedo seguir, y muscularmente también y técnicamente también, porque voy como escalando en ese... Pero todo ese recorrido, ¿quién nos los enseña? Nadie. Entonces, volviendo al tema de la suplementación, ¿qué es lo que ocurre? Que como normalmente en esa campana de Gauss de gente que entrena, la mayoría no sabe entrenar al fallo, si yo de repente le digo, la creatina es muy buena, funciona que te cagas y mejoras un montón el rendimiento, te la tomas y cuando te la tomas de repente superas ese fallo psicológico porque crees que lo que te estás ayudando, entonces dices, guau, me lo he notado un montón, desde que tomo esto estoy haciendo no sé cuántas repeticiones más y estoy rindiendo mucho mejor. Claro, porque antes no te esforzaba, capollín. Si tú ya estás al límite y tienes un registro de las marcas y tal y cual, el beneficio no es muy percibible, o sea, entonces muy perceptible. Por tanto, se convierte en otro por si acaso. ¿Vale? Creatina por si acaso. Sí. Pero bueno, es de los por si acasos que... Bueno. Están en la línea. Y entonces, claro, en resumen, podríamos hablar de miles de suplementos, pero en resumen, yo si me tuviera que quedar con un mensaje es que si una suplementación funciona, y mucho, es dopaje. Joder. Sí, es decir, la cosa sí que decir mejor. Es decir, Dios santo, ¿cómo te puedes con el chocobón ahí encima? Luego hablamos si se puede o no se puede. Pero ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque esto también es una cuestión que mucha gente dice, no, pero vosotros decís que sois naturales, pero tomáis creatina, tomáis cafeína, tomáis no sé qué, tomáis no sé cuánto. Sí, vale, pero es que ¿cuál es la definición de dopaje? Claro. O sea, de hecho por eso te digo, cuando tú ves que alguien te vende un suplemento como que te va a cambiar por completo, no sé, todo,
Dice, ¿pero es legal o no? Porque si es legal no funciona. O sea, me lo estás bombeando a tope, ¿sabes? Porque si una cosa realmente funcionase mucho ya entraría muy probablemente en las sustancias prohibidas. O sea, tal cual. O sea, pero en todos los ámbitos, ¿eh? A nivel cognitivo, a nivel de rendimiento físico, a todos los niveles. Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la definición de dopaje? Que esto también es muchas veces la gente dice, ¿pero qué es natural? ¿Pero por qué? ¿Vosotros qué es un culturista natural? ¿Pero por qué? Incluso es un argumento que muchos dopados utilizan para hacer lavado de cara, ¿no? Sí, decir, sí, yo tomo esto, pero tú tomas alcohol, o fumas, o tú tomas cafeína. Como que somos iguales, ¿no? No somos iguales. ¿Por qué? Porque una sustancia, para que sea dopaje, y entonces entre en la lista de sustancias prohibidas, tiene que cumplir tres criterios. ¿Qué son? Uno, que genere un aumento de rendimiento, o sea, un aumento de rendimiento que genere una competencia desleal. O sea, es decir, claro, que tú de repente, claro, si de uno toma eso a no tomarlo, dices, hostia, no puedo competir contigo. Claro. Por tanto, me obligas a hacer lo mismo. Tal cual. O sea, porque esa es la cuestión, ¿eh? Porque aquí entra en juego ahora mismo este mundo de Yuppie, donde que cada uno haga lo que quiera, no sé qué, porque todo es... todo está bien. Arcoíris, unicornios, claro, pero escucha, si cada uno haga lo que quiera en una puñetera isla desierta. Si estamos en una sociedad y encima, más en ámbito deportivo, donde competimos por conseguir algo, hay unos premios, hay una tal, pues oye, pues lo que hagas tú me influye a mí. Pero esto también a nivel profesional. Lo podíamos extrapolar esto a muchos otros ámbitos. Sin ir más lejos, quiero ser bombero, quiero ser policía o lo que sea, claro, te dopas, pues me pasas por encima de la prueba física. ¿Se hacen pruebas de antidopaje en las oposiciones? No lo sé, creo que no. Hostia, abrimos otro melón. Entonces, hostia, no. entonces, la cuestión ¿cuál es? Que una sustancia para ser dopaje tiene que generar ventaja grave, es una ventaja importante. Pero luego también hay otra pata, que es que tiene que ser dañina para la salud. Porque si una cosa me genera ventaja pero no es dañina para la salud, no tiene por qué ser dopaje. Es decir, de hecho, imagínate que, no sé, competimos en halterofilia y yo simplemente me dedico a levantar el gesto de competición y tú te apuntas a un gimnasio y entrenas. Y dices que no, vale, tú estás entrenando. Bueno, pues apúntate tú también, que es un poco el discurso que yo hacía, ¿no? Cuando entrenaba en casa y yo quería ponerme fuerte, pero solo hacía flexiones en casa y tal, y el otro se iba al gimnasio y decía, oye, no vale, eso es dopaje. No es dopaje, o sea, apúntate al gimnasio tú también. ¿Por qué? Porque no es dañino para la salud. ¿Genera una ventaja? ¿Entrenar con pesas genera una ventaja? Sí, claro. Pero ¿es dañino para la salud? No, es bueno, por tanto no puede ser dopaje. Ahora, ¿tomar esteroides genera ventaja? ¿Es malo para la salud? Sí. O sea, impepinable. Además, de manera directamente proporcional al tiempo y a la dosis. Entonces, además, como el resultado y la ventaja también es proporcional al tiempo y a la dosis, claro, ¿qué pasa? Que si te quiero ganar, si yo de natural tengo un resultado tomando 500 miligramos de testosterona, tengo otro, entonces yo tomo 500 y te empato, entonces yo tomo 1 gramo. Entonces yo tomo 1 gramo de empato y yo tomo 2. Claro, entonces yo tomo 2 y tomo 3. Y luego ¿qué pasa? Pues que acabamos todos en una caja de pinos, ¿no? Entonces, claro, por eso el dopaje está prohibido. Porque ya no es una cuestión de libertad individual, es una cuestión deriva del ser humano, ¿no? De que al final sí, competimos y no nos comparamos, pero tenemos que compararnos y competir. Pero vamos a hacerlo con unas reglas, ¿no? Si jugamos a fútbol, pues la pelota no se coge con las manos. Si te coges con las manos, fuera, tarjeta roja, ¿no? O sea, claro. Pero que yo quiero hacer lo que quiera, pues ponte de portero. No toques los cojones, si quieres ser delantero es con los pies. Vale, bien, claro, pues que las reglas son importantes. Entonces, ventaja competitiva, no, dañino para la salud, y luego, entonces, que no incumpla la ética del deporte. Si estamos jugando a fútbol y es con el pie, no la cojo con las manos. Entonces, eso es una sustancia dopante. Joder. Por eso es lo que diferencia la suplementación del dopaje. Y eso es lo que, digamos, define lo que es un culturista natural. Es una persona que no incumple estas 3 patas.
Yo el último tema ya, Roberto, para ir terminando, me gustaría, sobre todo, hemos tocado ya suplementación, pero también algo importante, o sea, la alimentación. Por ejemplo, cuando tienes un hijo, ¿qué le recomendarías que se alimente? Sobre todo ya cuando... Porque al final lo he dicho, o sea, la suplementación yo lo veo como la parte rápida, como la gente cuando se compra la ropa del chándal del deporte y toma suplementación, ya ha hecho la mitad del trabajo. No, la otra mitad es coger, bueno, la mayoría es entrenar. Pero, por ejemplo, con la comida pasa muchas veces lo mismo, que vemos una receta en Instagram, rápida de hacer, no sabemos ni qué estamos comiendo, y también ahora mismo con la llegada de lo fácil, del delivery, todo esto, comemos mucha comida chatarra. ¿Tú esto cómo lo ves todo esto? ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya poco. Media hora, 20 minutos. No, sí. No, porque es que es... Bueno, es que claro, como veis, cada área tiene la respuesta rápida y la respuesta larga, ¿no? La corta. Claro. Porque evidentemente, o sea, no es porque... No es por nada, sí, porque es que al final el ser humano hace las mismas cosas en todos. Es decir, el FOMO de la suplementación es el mismo FOMO de la nutrición y el mismo FOMO del entrenamiento, y es que funcionamos igual, y hay mercados detrás y hay sesgos personales detrás y hay todo. O sea, siempre volvemos con el mismo problema. Entonces, yo además, claro... Siempre repetimos, ¿no? Es que llevo más de 3 décadas en esto. Claro, me parece que es como que tengo que ir con la picha afuera como decir, pues yo sé mucho. No, es que lo digo porque yo he caído en todas estas mierdas. Yo he estado comprando suplementos estúpidos. Yo he estado siguiendo recomendaciones de entrenamiento que no servían para nada. Yo he estado haciendo dieta como si fuera eso una elección sectaria de que yo soy paleo, yo soy vegano, yo soy no sé qué. Es como que te identificas con un estilo y te vas tú mismo convenciendo, y hoy en día con las redes sociales eso se potencia por 1000, porque los algoritmos te vuelven a enseñar eso que a ti te interesa y eso que tú crees. Para salir de ahí es muy complicado, te tienes que abrir otra cuenta. Te abres otra cuenta y pones a seguir todo lo contrario, entonces a ver si te aclaran las ideas. Por lo tanto, o sea, a nivel de nutrición, una vez más, o sea, después de 30 años haciendo todas las dietas del mundo y haciendo una cosa y lo contrario, he llegado a la conclusión de que es mucho más fácil también de lo que se nos ha vendido. ¿Pero por qué? Porque, una vez más, tú cuando empiezas en esto, tú no tienes ni idea, ¿no? Tú no sabes ni lo que es una proteína, un carbohidrato, una caloría, no tienes ni puñetera idea. Tú lo que has comido es lo que te han dado en casa. Entonces, claro, entras en el gimnasio y si tienes suerte de que alguien te enseñe, que ahora no, pero si no, tienes al típico ciclado que te dice, tómate pastillas de proteína para la ventana anabólica. Dice, me cago en la hostia. Venga, va, pues, la ventana anabólica. Claro, empiezas a aprender que, bueno, necesitas cierta cantidad de proteína porque es bueno para construir masa muscular, necesitas cierta cantidad de carbohidrato porque es bueno para el rendimiento del glucógeno y poder rendir mejor, necesitas controlar más o menos las grasas porque si te pasas te pones gordo. Y vas aprendiendo, pero claro, de ahí se te abre un abanico de, vale, pero ¿cuándo como? Antes o después del entreno, hago ayuno intermitente, y el azúcar lo puedo tomar, y la comida real, ¿qué coño es una comida real? Claro, entonces se te abre como todo un caos, ¿no? Vale, vamos a intentar dar un mensaje claro que pueda ser, que nos libere del FOMO de los cojones. Lo más importante, o sea, la base de todo es que de lo que tú comas, intentes que un 70 o un 80% sea comida saludable. Vale, ¿qué coño es comida saludable? Bueno, yo creo que todo el mundo tenemos claro que, como tú has dicho, comer comida basura, ultraprocesada, patatas fritas, hamburguesa, sí, bollería, o sea, que eso no es comida saludable, ¿no? Vale, bien. Y todo el mundo tenemos claro que, pues igual, intentar comer fruta, verduras, cereales, o sea, cocinar, ¿no? Carnes magras, eso es saludable. Sí. Bueno, luego ahí podemos abrir otro melón de, no, hoy en día nada es saludable, porque claro... El huevo, la carne... Sí, no, esto está criada, no sé qué, lo otro está hormonado, el agua... O sea, no, o sea, porque esto es importante entenderlo. Cuando te empiezas a cuidar, o
sea, al principio como que dices, qué guay, ¿no? Es como el entrenamiento, dices, ahora entiendo que esto tiene proteína, el otro tiene tal, me estoy cuidando, y luego según sigues consumiendo información, te empiezan a decir, no, esto... Tal cual. Yo literalmente tengo un vídeo haciendo la compra en el Mercadona, en preparación, o sea, quiero decir, un tío que está metido para adentro, que lleva toda la vida, que está súper sano, que tengo una analítica de la hostia, que tengo 46 tacos y creo que más o menos parece que tengo menos. No sé. Pues la gente en comentario, te estás envenenando. O sea, joder. O sea, sí, por comprar verdura en el Mercadona, porque claro, está empaquetado. O yo qué sé. O sea, es decir, tampoco estamos intentando ganar la Olimpiada de la ortorexia. ¿Vale? O sea, claro, porque eso es una enfermedad. O sea, la enfermedad de intentar que nada es digno de entrar en tu cuerpo porque todo es potencialmente venenoso, ¿no? O sea, lo bueno es que nuestro cuerpo, o sea, y eso es importante, a nivel de, para entender la nutrición, hay que entender que nuestro cuerpo es una máquina de adaptación increíble. O sea, es que pensarlo, si no fuera así, de hecho, no estaríamos aquí hablando. O sea, somos el resultado de 100.000 años de evolución en la que hemos pasado por todo. O sea, desde comer solo carne a comer solo pan, a estar en el desierto, de todo. Entonces, nuestro cuerpo tiene la capacidad de funcionar con cualquier tipo de estrategia nutricional. Que sea cetogénica, que sea paleo, que sea vegana o que sea solo carbohidratos, solo no sé qué. O sea, se adapta. Si le das tiempo, se adapta casi todo. Ahora bien, la idea entonces es no te vuelvas loco y además, aunque no todo sea perfecto, o sea, tu cuerpo tiene la capacidad de gestionar pequeños baches. Porque yo, de hecho, bueno, hemos estado, o sea, yo personalmente he estado como 7 años haciendo paleodieta. ¿Vale? Hostia, 7 años. 7 años, ¿eh? 7 años. Uf. Mucho tiempo, tío. Y por eso me he tragado muchas cosas con respecto a esto tiene antinutriente, el otro tiene no sé qué, bueno, toda esa historia. Y cuando la cabeza me hizo clic fue cuando vi un estudio sobre la capacidad que tiene el cuerpo de recuperar la salud después de dejar el tabaco. Joder. Y me dejó impactado. ¿Por qué? Porque mostraba cómo las personas que habían fumado y a los 40 habían dejado de fumar, después de no sé cuántas décadas, o sea, iban como reduciendo poco a poco su riesgo de desarrollar cáncer de pulmón y la enfermedad asociada al tabaco, hasta cruzar a los que no habían fumado nunca. Joder. Qué bueno. Entonces tú dices, hostia, ¿qué puede haber peor para la salud que fumar una cosa envenenada en un órgano que está hecho para respirar aire, ¿no? O sea, y a pesar de eso, nuestro cuerpo se resiste y tiene capacidad de sanar. Entonces, claro, cuando dices esto, hostia, pues no sé, el brócoli de Mercadona no creo que sea tan tóxico, digo yo, no sé. Entonces, claro, dices, cojones, mi cuerpo ya es capaz de sobrevivir, asegurar qué cantidad de microplástico, de contaminantes y no sé qué. Entonces, vamos a centrarnos en lo importante, que es lo que realmente cambia todo el juego de la nutrición. Y es, como hemos dicho, que la mayoría de las cosas que comas intentes que sean saludables, ese 70-80%, y luego el resto te puedes dar premios. Ahora, sí, claro. Y entonces, ojo, aquí se abre otra cosa muy importante. Tiene que ser un premio. Vale. ¿Qué has hecho para ganártelo? Fuck. Bueno, nada. ¿No esta mañana me he ido a correr? Bien. ¿Eso cuenta? Bien. Pero ¿sabes por qué digo esto? Parece una tontería ahora, ¿eh? Parece una tontería. Pero el problema que tenemos nosotros a día de hoy con la nutrición... Damos premios todo el rato. Es que la nutrición no solo son calorías, carbohidratos y tal. También es una droga, es decir, que nos da un subidón de dopamina, un subidón de... O sea, es recompensa, ¿vale? Sí. Y entonces lo que genera esa distorsión y esos trastornos de la alimentación que además generan
bueno, que de hecho la obesidad es de las primeras causas de muerte en el mundo. No sé cuántos millones de obesos tenemos. Si teníamos 7 8 millones de fumadores, de obesos tenemos tropecientos más. Entonces, claro, ¿por qué se genera eso? Porque al final la comida no son solo macronutrientes y calorías. La comida es la primera forma de amor. Joder. O sea, cuando tú eres un bebé, o sea, ojo, o sea, a nivel psicológico, a nivel emocional, eso es como que te crea todo. O sea, tú para comer directamente estás mamando y estás recibiendo el calor y el cariño de tu madre. Entonces, nosotros comemos no solo para cubrir calorías, macros y seguir una ideología nutricional. Comemos para satisfacer una necesidad emocional, comemos para tener una relación social, comemos para... a veces comemos para matar el tiempo o porque estamos tristes, ¿eh? La tarina de helado ahí. Claro. Entonces, si yo sé esto, es muy importante que eduque mi cabeza, por eso tú dices, es cómo lo hacen, ¿no? Que al final no es tanto qué tengo que comer, sino es cómo encuentro la motivación para comer bien. Porque todo el mundo sabemos lo que tenemos que comer. Aquí sí, lo que tenemos donde elegir. El problema es que todo empieza con el hábito que tú generas. Entonces, enseñar a la gente a que se dé la recompensa cuando se la ha ganado, lo cambia todo. Porque tú dices, es que me apetecería una pizza, tal y cual, o me apetecería un helado, unas galletas, o lo que sea. Bueno, no te la puedes comer, pero ¿qué vas a hacer para ganártelas? Qué bueno. ¿Por qué? Porque hemos visto que a paridad de estrategia nutricional, la actividad física es lo que lo cambia todo. Y el cómo tú vas enlazando ese premio esfuerzo-recompensa. Entonces, una vez que tenemos eso, lo más importante es la ingesta calórica. Que tú tengas, o sea, estás comiendo más o menos de lo que gastas. Es decir, tú tienes que tener ser activo, de hacer tus 8 o 10.000 pasos, hacer tu entrenamiento de fuerza, que no hace falta ser Conan el bárbaro, como hacer 2 o 3 entrenos a la semana es más que suficiente, bien hechos, dando intensidad y llegando cerca de ese fallo muscular. Y luego, si puedes hacer un poquito de cardio lúdico, que vas un poquito a correr, o te gusta hacer boxeo, te gusta hacer zumba, macumba, lo que te dé la gana, que seas un poquito activo, ¿vale? Ya está. Entonces, una vez que tienes eso, ya tienes lo más importante. A partir de ahí, lo que comas, bueno, intentas que el 70-80% sea comida sana y que el otro 20-30% no hace falta que lo quites, porque no vas a la Olimpiada de la Ortorexia, pero intenta enlazarlo con momentos especiales. De recompensa, con división social, de momento de celebración. Me gusta, claro, bueno, porque si tú todos los días... ¿Me des premios? No, claro, si todos los días comes como un niño en un cumpleaños, claro, cuando sea tu cumpleaños, ¿qué vas a comer? No. ¿Qué es lo que le digo yo a mi hijo? Tú dices, ¿qué es tu hijo? Y dice, claro, mi hijo cuando me pide chucherías, le digo, ¿y por tu cumple qué te compro? Claro, como premio. Qué bueno. Claro, ¿no? Es que de hecho esa es luego también es un poco la insatisfacción de la vida, que al final como lo tienes todo, se tiene un sentimiento de que nada te satisface. ¿Pero por qué? Porque nunca estás posponiendo la recompensa. Primero tienes la recompensa y luego dices, ¿y ahora qué hago? Tal cual. Entonces esa es una manera de entender cómo funcionamos. Una vez que tú tienes esto, vale, entonces intenta que tengas una cantidad de ingesta proteica mínima, que puede ser, hoy en día sabemos que es entre 1,6 y 2,5 gramos por kilo de peso, que es fácil llegar con la comida normal si haces 3 comidas al día con alguna fuente proteica. Luego intenta que la grasa sea relativamente baja y saludable, bueno, aceite de oliva, aguacate, fuentes saludables, que no sea manteca frita, y luego el resto de calorías que sean carbohidratos, que sean pues un poquito de carbohidratos complejos o cereales o lo que sea, o fruta y verdura, que sea un poquito un mix, y ya está. Es que no hay ningún misterio.
Pero lo difícil no es comer bien, es el hábito de entender esto que os acabo de explicar. Y también en lo que has comentado a Roberto, justamente Adri va a ser papi y tal. Sí, tío. Ah, enhorabuena. También vas contracorriente. Sí, también lo hemos contado. Pero eres un revolucionario, y justamente estamos hablando con los compañeros, que ahora nos presentaremos también, que decían que cuando tú le das chocolate al niño, que dice no va a chocolate, no va a darle dulces, tal, que causa el efecto contrario, que es que los niños cuando ven, en plan, su hijo cuando va a ver una tarta de chocolate dice una más, pero en cambio cuando no lo ven están como si fuesen drogadictos, de cogerlo, tal. Ni como lo que tú has dicho, ni tanto ni tampoco. ¿Sabes qué pasa? Bueno, si abrimos el melón de los niños, esto da para otro podcast, pero bueno, lo primero es que los niños y los adultos no hacen lo que le dices, hacen lo que ven. Entonces, dale ejemplo y no le cuentes tantas cosas. Lo segundo es que en el mundo en el que vivimos aquí, para bien o para mal, que lo tenemos todo todo el rato, en todo momento, no vale tanto el no hagas esto, no hagas lo otro, como tú dices, porque al final, bueno, se va a encontrar, pues eso, que sus amigos lo hacen. Si tú dices, no te metas drogas. Claro, pues si todo el mundo se mete drogas. Claro, es el porqué. El porqué. Es entender el contexto. Bueno, entonces, claro, cuando tú entiendes el contexto, si a mi hijo no le digo no tomes chocolate, no tomes galletas, no tomes galletas, al revés, se lo compro yo. Pero se lo compro cuando... Su cumpleaños. Se la ha ganado. Qué bueno. Entonces me dice, papá, me gustaría no sé qué, no sé cuánto. Vale, ¿qué vas a hacer para conseguirlo? Entonces, cuando entiendes eso, que las recompensas requieren esfuerzo, eso lo extrapolas y te lo llevas a todas las otras facetas de la vida. Roberto, te voy a hacer la última pregunta del podcast. Dale. Que es totalmente diferente, porque es una pregunta del patrocinador de refinería. ¿Vale? Eso te vamos a pillar. Es totalmente diferente, ¿vale? Pero necesito que te pongas en contexto. Si una persona del siglo XIX se levantara y tuvieras que explicarle a qué te dedicas y cómo ayudas a personas... ¿Yo? Sí. ¿Cómo se lo dirías? Hostia. Te he pillado. Esto lo he estudiado. Soy Conan. ¿Sabes Conan? Bueno. Pero, ¿por qué del siglo XIX? No me preguntes. Me gusta. Quiero decir, a ver, para entender la pregunta es en un momento en el que no hay los medios de ahora, ¿no? Sí, tal cual. Si a lo mejor el 19 no sabe ni qué es internet ni nada. No sabe, a lo mejor metabólicos, tal. Claro, fíjate. Te ve y dice, ¿cómo ayudas a la persona? ¿Cómo tengas tú la vida? Claro, fíjate, pues bueno, es un poquito parecido a cómo nos ganábamos la vida antes de las redes sociales, ¿no? Bueno, sí. Es decir, con el boca a oreja. Boca a oreja. Claro, porque la gente, por eso, es que de hecho yo creo que es uno de los problemas que tenemos a día de hoy, y es que hay demasiada gente vendiendo lo que no es. Comprando el relato de haz como si lo fueras hasta que lo seas. Sí. Pero es que hay tanta gente haciendo como si lo fuera que luego todo es falso. Y al final la gente luego esto lo ve. Sí. Y cuando tú tienes alguien delante que lo que te está vendiendo lo ha vivido de verdad y lo cree de verdad, entonces es cuando tú le compras. No hace falta ni siquiera hace falta saber vender. Yo no tenía, y sigo sin tener, ahora tengo un poco más de idea después de tantos años, pero yo no tenía nunca he tenido ninguna idea de marketing, ni de venta, ni de nada. Y a mí siempre me ha ido bien en la vida. Bueno, siempre, menos cuando no me iba bien. A los 20 años llegaste a mayor. Lo que quiero decir es que siempre me ha ido bien porque todo lo que he hecho lo he hecho de corazón y porque me gustaba y porque me he dedicado a aprender y experimentar lo que a mí me apasionaba. Y entonces, cuando tú le explicas a la gente lo que has aprendido y lo que sabes, le llega a la gente. Y entonces esas personas son las que te recomiendan a otras personas. Y entonces lo que se lleva boca a oreja, ¿no? Y de hecho yo así fue realmente cuando montamos el centro de entrenamiento personal en plena burbuja inmobiliaria, cuando los entrenadores personales no sabían ni a gente ni siquiera qué eran. Y nosotros montamos centro de entrenamiento personal y no hicimos publicidad de nada. Simplemente es que empezando a entrenar a un grupo de personas, esas personas nos recomendaban a otra, pasa que es lento.
Pero claro, luego la gente no se quería ir. Tenía clientes que estaba hasta los huevos de entrenarlos y dices, escucha, a ver si se desapunta y me pagaban un año por adelantado. Entonces, claro, ¿qué harías en el siglo XIX? Pues no vender la moto, formarme, aprender de lo que me gusta y ser ejemplo de lo que predico. Roberto, bueno, sí. Pues oye, Roberto, muchísimas gracias, tío. Es verdad que, jolín, no llevamos esperando, ¿no? Pero sí que es verdad que teníamos esa ilusión de, oye, pues ojalá un día se de todo y... Porque hace un año que te escribimos. O sea, hace un año que te escribimos, Roberto. Lo siento, al final lo conseguimos. Pero que súper de la nada un día nos dijiste y ahora me dijo, oye, que no sé dónde está Roberto. Y he dicho, coño, tío, ya ni me acordaba. Pero, oye, qué guay el conocerte, escucharte y tenerte aquí, tío. Porque es verdad que no es lo mismo escucharte en redes sociales que tenerte aquí. Claro. Para mí es una masterclass, tío. Sí, y yo creo que para toda la gente que esté por ahí escuchando también. Y aún tenemos muchísimas dudas. Sí. Claro, si has dicho, bueno, ya haremos una segunda parte si la gente le gusta. Haremos un blog. Porque además me olvidé del libro. Pero yo os doy las gracias a vosotros porque antes de empezar el podcast ya os dije, digo, no sé ni a qué vengo ni qué vamos a hablar, pero sé que, claro, la oportunidad de realmente interactuar con la gente, que es lo que falta en redes, porque, como os he dicho al principio, o sea, todo esto de la brevedad no te da posibilidad de argumentar y... Por eso os agradezco la oportunidad del podcast, porque es que creo que son espacios donde por fin podemos volver a los que tenemos algo que contar, poder tener el tiempo de alargarnos, a veces demasiado, yo me voy por las nubes muchas veces, pero para poder dar otro tipo de mensaje, que no sea fast food, ¿no? Maldito 30 segundos y listo. Así que gracias a vosotros. Gracias, Roberto, por haber venido. Y muchísimas gracias a la gente que se ha quedado. Dejadnos también abajo las redes sociales de Roberto, también su libro, que no lo ha traído, pero bueno. Aquí lo traigo otro día. Muchísimas gracias a vosotros y otra vez, Roberto, por haber venido. Gracias a vosotros. Chao.